Saludos, estimados estudiantes. A continuación vamos a abordar un ejemplo en el cual desarrollaremos un ejercicio similar al que corresponde al tema del cilindro de la actividad que ustedes tienen propuesta. Dice el ejercicio lo siguiente. La altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base si la altura mide 325 centímetros. Nos preguntan por cuál es el volumen de ese cilindro y cuál es el área total de ese cilindro. Adicionalmente nos piden que grafiquemos ese procedimiento haciendo uso de GeoGebra. Bien, es importante entonces que identifiquemos los elementos que el problema nos da. Entonces, aquí en el ejercicio nos dan que la altura H, la vamos a simbolizar por H, del cilindro es de 325 centímetros. Pero como recomendación es importante que esa altura se trabaje más bien en metros, es decir, que esos centímetros que tenemos acá, hagamos la conversión a metros. ¿Por qué razón? Primero para mejorar, para abreviar un poco los cálculos de cantidades tan grandes y además porque en GeoGebra el cilindro lo vamos a ver más pequeño porque pues no molestar tanto con las escalas que a veces se nos sale de la pantalla. Entonces, por eso es que hemos transformado estos 325 centímetros en 3,25 metros. Bien, otro dato que nos da el problema es la longitud de la circunferencia. Esa longitud de la circunferencia la vamos a expresar con la L, pero ahí nos dice el problema que esa longitud de la circunferencia es igual a la altura del cilindro, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que para hallar la longitud de la circunferencia que ya nos la dan, que es 325 y que lo pasamos a 3,25 metros, es el mismo perímetro, ¿no? De la circunferencia. Y está dada por la siguiente expresión, donde L, que es la longitud de la circunferencia, es igual a 2pi por el radio. Nosotros necesitamos conocer este radio para efectos de los demás procesos de que corresponden al cilindro, ¿no? Porque vean, necesitamos hallar el volumen y en la expresión para hallar el volumen del cilindro es importante conocer el radio. En el área la misma cosa, necesitamos hallar el radio. Entonces, a partir de la expresión de la longitud de la circunferencia, es que vamos a despejar ese radio que vamos a necesitar posteriormente. Entonces, de esta manera, sabemos que la longitud es igual a 2pi por radio. Entonces, como necesito la R, el radio, la despejo, esto que está multiplicando acá el 2pi, pasará a dividir a la longitud. Nos queda de la siguiente manera, de esta manera el radio va a ser igual a L sobre 2pi. Entonces lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar los valores. Entonces la longitud expresada en metros, porque ya hicimos la conversión, es 3,25 dividido 2pi. Recuerden que pi el número pi es 3,1416 y otros decimales. Entonces aquí estamos trabajándolo de esta manera para una mejor exactitud. Entonces hacemos la división de una vez en la calculadora, 3,25 dividido 2pi. Eso nos sale aproximadamente un radio de 0,5172 metros, porque estamos trabajando eso en metros, ¿no? Listo. Ya con este radio, ya puedo entonces ahora calcular el volumen del cilindro, que es la respuesta a la primera pregunta que se nos plantea. Entonces el volumen del cilindro está dado por la siguiente expresión, donde el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces acá simplemente reemplazo los valores, ¿sí? Y operamos. Entonces pi por 0,5172 al cuadrado por la altura, que es 3,25, eso nos va a salir un total de 2,7311 metros cúbicos. Recuerde que las unidades del volumen se están dando en metros cúbicos. Bien, aquí ya hemos desarrollado el volumen del cilindro. La siguiente pregunta es calcular el área total de ese cilindro. Y el área total del cilindro hay que tener en cuenta que está conformada por otras áreas, ¿sí? Entonces, de esta manera necesitamos calcular cuál es el área lateral del cilindro. El área lateral del cilindro, pues, es el lado pues, del mismo cilindro y el área de los dos círculos o las tapas, por decirlo de alguna manera, que conforman ese cilindro. Como son dos, por eso es que tenemos aquí área de los dos círculos. Entonces sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como son dos, por eso le agregamos este 2 acá. Entonces,
Calculamos el área lateral primero y tenemos lo siguiente. La expresión nos dice que es 2pi por radio por la altura. Entonces simplemente reemplazamos, ya tenemos el radio, la altura, operamos toda esta multiplicación y nos arroja que el área lateral es de 10,5614 metros cuadrados. Recuerden que el área ya se da en metros cuadrados. Y el área de los dos círculos ya, entonces va a ser, como ya tenemos el radio, pues reemplazamos y nos va a dar que 2pi por 0.5172 metros al cuadrado, eso nos sale 1,6807 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de los dos círculos del cilindro, el área lateral, entonces el área total va a estar dada por la suma de esas dos áreas que ya encontramos. De esta manera tenemos aquí la expresión que se puede sintetizar de esta otra manera, pero que la vamos a utilizar como la primera forma, ya que es la suma de las dos áreas que ya hallamos. Entonces, aquí simplemente sumamos las dos áreas halladas anteriormente y nos queda que 10,5614 metros cuadrados más 1,6807 metros cuadrados, eso nos da un área total del cilindro de 12,2421 metros cuadrados. Entonces, ya tenemos, digamos que el procedimiento matemático de demostración tanto del área total del cilindro, el volumen del cilindro, ¿cierto? Y pues tuvimos que hallar el radio, como se dieron cuenta, porque lo necesitamos en las otras dos expresiones que acabamos de hacer. Y lo que nos hace falta ahora es hacer esto, pero en GeoGebra. Entonces vamos a proceder a hacer la construcción en GeoGebra. Entonces, recuerden que para GeoGebra es importante, cuando ya tengamos el pantallazo de GeoGebra, recuerden, ingresamos a www.geogebra.org, pero ya no vamos a ir a comienza al trazar el gráfico, sino que vamos a escoger calculadora gráfica en 3D. ¿Por qué en 3D? Porque ahorita no vamos a trabajar en geometría plana, sino en geometría espacial, ¿no? Entonces nos sale los ejes coordenadas del espacio. Y aquí tenemos que el eje rojo, que ustedes ven ahí en la pantalla, es el eje X, el eje verde corresponde al eje Y el eje azul corresponde al eje Z. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es dar clic derecho para mostrar la cuadrícula del plano. Luego darle clic al eje rojo, le doy configuración, muestro que me muestre el nombre de ese eje X, que me muestre. Pues acá mostrar eje X, la etiqueta que sea X. Voy para el eje Y, le digo lo mismo que me muestre la etiqueta Y. Voy al eje Z que me muestre la etiqueta Z. Y que las unidades pues en centímetros, en metros, que es lo que estamos trabajando. Lo mismo para los demás ejes. Esto lo hago como en términos de una mejor presentación, ¿no? Pero pues no es necesario que lo hagamos. Cerramos esto y bien. Ahorita vamos a entonces a proceder con la graficación del cilindro. Entonces vamos a desplegar las herramientas para trabajar. Desplegamos todas las herramientas acá donde dice más. Listo. Lo primero que vamos a hacer es un segmento de longitud dada. Entonces vamos a buscar la herramienta segmento de longitud dada. Aquí la tenemos. Damos clic. Nos ubicamos en el centro de la intersección de los tres planos. Y este segmento tiene la altura del cilindro. Recuerden que la altura del cilindro fue la que convertimos, ¿cierto? A metros, o sea, ahí nos quedó en 3,25 metros. Entonces le damos OK y clic. Listo, aquí nos arrojó entonces el, el segmento. Ahora vamos a graficar el cilindro, pero vamos a ir a la herramienta cilindro que tenemos acá. Doy clic en la herramienta cilindro y me voy al centro nuevamente donde se intersecan los tres planos, el X, Y y el Z. Le doy clic ahí y clic al punto B que están viendo ahí donde termina pues el segmento que le pusimos 3,25. Le doy clic ahí y acá se nos despliega este cuadro donde tenemos que ubicar el radio del cilindro. Recuerden que el radio del cilindro es el mismo radio de la circunferencia que hallamos. Y pues, ¿cuál fue ese radio de esa circunferencia? Vamos a revisar en los cálculos y vemos que el radio es de 0,5172 metros. Entonces, eso es lo que escribimos acá, 0,5172 metros y OK.
Y ahí, listo, ya nos ha trazado el cilindro. Mm, Si quiero moverlo o darle una mejor vista, voy a la herramienta del cursor, elige y mueve para yo poder visualizarlo mejor. Con el scroll del mouse, es decir, con la bolita, voy aumentando el zoom también. Bien, ahora ya hemos construido el cilindro. El cilindro se ha graficado de esa manera. Ahora lo que simplemente voy es a comprobar las áreas y el volumen de ese cilindro. Entonces, vamos a utilizar la herramienta que dice, donde dice aquí volumen. Miren, doy clic en esa herramienta y le doy clic al cilindro que acabo de construir y me sale que el volumen del cilindro, aquí lo tenemos, el volumen de ese cilindro es 2,73. Recuerden que las unidades del volumen es metros cúbicos. Verificamos los cálculos y efectivamente aquí lo tenemos. Miren, nos ha dado eh, ese valor. Recuerden que aquí trabajamos con 4 decimales, pero GeoGebra me arroja con 2 decimales. Entonces ahí hemos comprobado que nos ha dado bien ese resultado. Vamos a verificar ahorita el área del cilindro. Para mirar el área del cilindro, GeoGebra me permite, acá donde está la herramienta área, doy clic y ahorita le doy clic a la primera tapa del cilindro y nos arroja que esa área de este cilindro, de este círculo, perdón, es 0,84. Ahora me voy a al otro círculo y le doy clic también y para visualizarla le doy clic en la herramienta elige y mueve para poder mover las etiquetas. Y muevo y efectivamente es 0,84. Recuerden que esa es el área de las tapas, ¿sí? Del cilindro. Recuerden que para ¿cómo nos dio eso en los cálculos? En los cálculos, el área de los dos círculos nos dio 1,6807. Es decir, que si yo sumo esas dos áreas, 0,84 y 0,84, pues voy a obtener 1,68, que es efectivamente la medida que tenemos acá. O sea, estamos comprobando que está bien lo que hicimos. Ahora vamos a identificar el área total del cilindro, que en nuestros cálculos nos dio 12,2421 metros cuadrados. Entonces vamos a hacer eso. Ya GeoGebra no me permite con una herramienta saber cuál es el área, pero en los cálculos que GeoGebra me está haciendo internos sí me la va a mostrar. ¿Y eso cómo lo veo? Aquí en la herramienta donde está la calculadora, donde dice la parte de álgebra, miren que aquí estoy señalando, doy clic ahí y ubico los cálculos. Miren que aquí tenemos todos los cálculos. Aquí tenemos nivel el segmento que trazamos, que fue la altura del cilindro. Tenemos este 2,73 que es el volumen del cilindro. Tenemos también aquí donde dice 10,56, ¿sí? Ese 10,56 corresponde a otro aspecto también ahí del cilindro y yo quiero mirar es en dónde me sale el, el área lateral. Ese 10,56 es el área lateral del cilindro. Miren que acá tenemos el área lateral. Miren. Área lateral del cilindro, 10,5614. Y el en GeoGebra, en los cálculos que me hizo internamente, mírenlo, aquí está el 10,56. ¿Sí? Entonces, si yo sumo el área lateral del cilindro, que es 10,56, con la otra área, con las dos áreas de cada cilindro, pues me va a sumar, obviamente, este valor que tengo acá, 12,2421. Ese 12,2421 sí no lo podemos visualizar acá, ¿sí? Pero ya sabemos que sale de sumar el área de los dos círculos con el área lateral. Y pues de esta manera hemos terminado la construcción en GeoGebra. Espero les sirva de gran ayuda. Recuerden que aquí se ha trabajado con otras medidas, pero el procedimiento es similar para la actividad que ustedes tienen propuesta. Muchas gracias y eso es todo.